días, pues continúo con esta historia que a mí me fascina de los árabes del mar, ¿no? De estos primeros navegantes. Yo entré en contacto con ellos en Suakin cuando visité Sudán y en el Mar Rojo, que había sido un puerto muy activo en otros tiempos. Ahora era era una serie de cascotes, de ruinas. Estaba totalmente destruido en una isla unida con un pequeño istmo a la playa, ¿no? Entonces con el mar turquesa y había minaretes, alguno aún estaba en pie, palacios, eran los antiguos mercaderes, estaban en el Mar Rojo, pero formaban parte de esta ruta que había en el Océano Índico, ¿no? De los árabes que iban a las costas de África, China, y comerciaban, y tenían el dominio de las especies, el monopolio, etc. Y entonces Sudán era muy importante porque de ahí llegaban algunas rutas caravaneras con peregrinos que iban a la Meca, y salían de este puerto de Sawakin, y también pues marfil, elefantes, oro, esclavos, todas esas riquezas de África, ¿no? Que se distribuían, que los árabes distribuían por todo el Océano Índico. Y entonces cuando yo llegué a esa ciudad, a los restos, a ese lugar como encantado, como un poco como maldito, de esos lugares que han sido tan importantes y de los que ahora no queda nada, ¿no? Y que también refleja la literatura persa y la árabe, con estos poemas sobre esos reyes, esos mercaderes tan ricos, con sedas y oro, y que bebían en copas adornadas con gemas y joyas. ¿Y de qué ha servido todo eso? Si ahora están en sus sepulturas, los escorpiones se pasean entre sus costillas y las culebras anidan en las órbitas de los ojos. Es decir, este tipo de poesía que a mí me gusta mucho, que es muy romántico, ¿no? También recuerda, Shelley se inspiró también en todo eso, ¿no? En fin, entonces ese lugar era como maldito y sonaba el viento, un sonido constante. Entonces imaginaros eso, las rocas de las casas estaban construidas en coral, todavía quedaba algún artesanado de madera de teca, traída de Java, y el salitre y esa olor a sal. Es decir, era un lugar realmente como maldito del que había que irse si no se quería ser atrapado por algún tipo de espíritu o de jinn, como creen ellos, ¿no? Entonces ese lugar a mí me fascinó, pero luego mi vida se fue por otros derroteros. Estuve en Egipto muchísimos años, luego, ya sabéis que me expulsaron, me encarcelaron, no sé si lo he contado, ya lo contaré quizá más adelante, está en mis libros, está en el Pulso Nómada, y después estuve en Ajo Blanco y tal, y de repente cuando dejé Ajo Blanco, cuando hice mis estudios sobre el animismo y también sobre la arquitectura del Atlas en Marruecos, y publicando libros y así, decidí recuperar aquel proyecto tan bonito sobre los árabes del mar, que habían ido navegando con sus veleros, siguiendo las rutas del monzón, unas rutas que no habían variado demasiado desde la época de Sinbad. Pero entonces me decía, ostras, pero si ya a finales de los 70, que fue cuando visité Sawakin, este puerto antiguo desolado, ya no quedaba rastro de eso, ¿qué pasará ahora? Y además con toda la riqueza del petróleo que ha habido y tal, porque los lugares que a mí me interesaban, estos puertos de estos árabes, eran los que salían del Golfo Pérsico, de Omán y en parte del Yemen también. Es decir, aparte del Yemen, los otros países han cambiado radicalmente con el maná del petróleo, y pensaba que voy a encontrar yo ahí. O sea, ahora ha desaparecido todo, estará sepultado bajo estos rascacielos excéntricos. Pero entonces pensé, no, porque yo en realidad a mí lo que me interesa es la memoria. Yo quiero buscar la memoria, y saldré a la búsqueda de los capitanes y de los mercaderes, que seguro que alguno aún queda. Y eso es lo que me propuse. Pedí una ayuda al sultanato de Omán,
Y sorprendentemente el proyecto les interesó y me financiaron parte de toda esta investigación, porque fueron realmente 3 o 4 años en los que fui muy feliz porque me sumergí en esta cultura y fue fantástico, ¿no? Bueno, en el periplo del mar Eritreo, aquel diario que escribió el capitán griego que recorrió las costas de África hasta la India y que es una especie de bitácora, ¿no? Y que habla mucho de los puertos, y hablaba de puertos de zonas que ya estaban frecuentadas por marinos del sur de Arabia, en lo que hoy sería Lamu, Mombasa, en la costa esta africana, ¿no? Y también hablaba del puerto de Sumurham, Mosca, que le llamaba, que es un lugar maravilloso que está en el Hadramaut, en la costa, y de ahí llegaban todos los bienes de Punt, que no se sabe muy bien dónde está, ya lo he repetido 100 veces, de Socotra, todo este incienso, la mirra, y de ahí salían las rutas caravaneras hacia el norte, ¿no? hacia Babilonia, toda esa zona, ¿no? Y, claro, seguramente un navío, un pequeño barco, un barquito, un velero, un dhow, sabeo así, en alguna tormenta se debió perder y debió llegar a las costas de África, y entonces fue cuando se descubrió este secreto de los monzones. Poco a poco, los árabes del sur, antes del Islam, empezaron a mercadear con estas costas de África, y entonces se crearon como un rosario de sultanatos, es decir, del encuentro entre los árabes y los Blaidniak, sobre todo eran bantús. Primero surgió el idioma suajili, que mucha gente dice que es como una especie de mezcla de pidgin entre árabe y tal. No, es un idioma bantú. Lo que pasa es que tiene una influencia muy fuerte del árabe, ¿no? La gente se islamizó y procuraron establecerse en lugares muy escondidos, entre los bosques de manglares, porque toda esa zona es muy de manglares, hay pequeñas islitas entre los canales, porque así estaban como a salvo de piratas, que había muchísimos en aquella época, y también como de tribus hostiles del continente, y así fueron creando estos pequeños sultanatos árabes muy interesantes. Un rosario, ¿no? De Empate, Lamu, Mombasa, Zanzíbar, Kilwa, que Kilwa llegó a ser tan riquísima que está mencionada en el Paradise Lost, ¿no? El paraíso perdido de Milton, que la cita como uno de los lugares más ricos de África, con abundancia de oro y todo tipo de cuernos de elefante, y ves a saber, ¿no? Y ese lugar fue saqueado por Vasco de Gama, que no dejó piedra sobre piedra en su camino hacia Goa, ¿no? Incluso dicen que uno de los marineros más importantes, que Ibn al-Majid, el marinero más importante árabe, les dijo, por rivalidades entre los sultanatos, les dijo el secreto de los monzones y cómo debían hacer para llegar hasta la India y hasta Goa. Y entonces, claro, ese es el dilema. El mayor marinero árabe, el marino más importante, fue el que contribuyó al declive de la navegación árabe, porque contó este secreto a los portugueses, que eran los rivales que irrumpieron allá en el mar Índico como un elefante en una cacharrería, destruyendo aquellos sultanatos, haciendo el pillaje, es decir, las 1001, y además con una bula papal, ahora no recuerdo qué papa era, pero era una bula por la que les permitía hacerse con las riquezas de los infieles, incluso de perseguirles y destruirles, es decir, una cosa terrible. Todas estas aventuras de los árabes fueron recogidas por Ibn Buzurg, que creo que ya he hablado, el que hizo el libro de las maravillas de la India, fantástico, ¿no? Él iba escuchando lo que decían los árabes cuando estaban ociosos, los marinos en los puertos, y de ahí sacó este libro que es fantástico. Y hay una de las anécdotas que explica, que es muy bonita, que es un barco procedente de las costas de Arabia, llegó tras una tormenta a una pequeña playa, un pequeño lugar
en la costa de África. El capitán estaba como aterrorizado porque se contaban historias de caníbales y de salvajes. Y entonces tenía mucho miedo de lo que pudiera ocurrir, porque quedaron encallados en una playa, además los vientos no eran favorables y no podían salir de ahí, tenían que arreglar el barco, y vieron cómo se acercaban unas lanchas, unas canoas, llenas de lo que ellos decían salvajes. Los condujeron ante el rey, que era un joven, muy oscuro, negro, muy guapísimo, alto, esbelto, muy vestido muy ricamente, con cadenas de oro, fantástico, ¿no? Y entonces les preguntó a los árabes, ¿qué hacéis aquí? ¿Qué habéis venido a hacer? Y los árabes le contestaron, no, hemos venido expresamente porque hemos oído hablar de ti, de vos, digamos, y de estas riquezas, y todos somos mercaderes y queremos comerciar, venimos en son de paz. El rey les dijo, mentís, han sido los vientos los que os han arrastrado hasta aquí. Vosotros ni conocíais que existiera este país mío tan rico y tan próspero. Dice, pero de todas maneras os podéis quedar, yo os voy a dar hospitalidad, os quedáis aquí y podemos hacer intercambio. Yo sé que vuestras naves están llenas de productos que nos pueden interesar. Aquí tenéis los míos, os presento a los mercaderes del reino y vosotros hacéis el comercio que tengáis que hacer, y cuando cambien los vientos y podáis regresar a las costas de Arabia, de donde procedéis, pues os vais tranquilamente y todos están contentos y todos felices por los intercambios, que hará más próspero mi reino y también vuestra hacienda. Así sucedió. Cuando los vientos empezaron a cambiar y ya empezaban a soplar hacia Arabia, entonces el rey, con 7 de sus consejeros, fue al velero para despedirse, pero entonces el mercader, el capitán, pensó, estos hombres son fornidos, son apuestos, guapos. Por ellos me pagarían muchísimo en el mercado de esclavos de Basora o de cualquier ciudad del Golfo, ¿no? Los vamos a apresar. Y así lo hicieron. Es decir, fueron unos traidores y los encadenaron, los cogieron, los metieron en una de las mazmorras con el resto con otros esclavos que irían comprando o raptando en el regreso hacia las costas de Arabia. Pero el destino hizo que unos años más tarde el mismo capitán con el mismo navío fuera a parar al mismo lugar, porque una tormenta horrorosa los arrastró ahí. Y entonces eso, claro, estaban asustadísimos, pensaron, ahora nos van a devorar, porque seguían con la idea de que eran unos caníbales. Nos van a devorar, cuando aquel reino era mucho más próspero y mucho más culto que ellos, ¿no? Pero tenían este prejuicio tan fuerte. Y entonces estaban realmente aterrorizados y se encomendaron al Señor, a Dios, que se apiadara de ellos y que en parte lo habían provocado por lo mal que se habían portado, que estaban muy arrepentidos, pero que les diera una señal y a ver qué podían hacer para poder superar este trance tan horrible. Ah, aquí están mis antiguos amigos, dijo el rey, enfurecido. Dice, como podéis comprender, esta vez no voy a subir al barco, a vuestro barco, porque vosotros no sois buenos hombres, pero ya que habéis venido hasta aquí, mi deber es perdonar. O sea que yo os perdono y podéis hacer los negocios como siempre, os quedáis aquí y mercadeamos. Y así sucedió. El último día, el capitán preguntó al rey, hay una cosa que me inquieta, ¿cómo lograsteis escapar? Porque yo os vendí como esclavo. Mi amo me llevó a Basora, al puerto de Basora, y ahí me convertí en musulmán. Aprendí el árabe y un día que había mucha confusión, porque había como unos disturbios en la ciudad, me escapé y me fui a la Meca.
Claro, yo no me atrevía a regresar a Basora porque pensaba, mi antiguo amo me verá y volverá a capturarme y vas a saber, me van a azotar o lo que sea. Y entonces había unos peregrinos que se iban hacia el Cairo y me fui con ellos a Egipto. Cuando llegué al Cairo y vi aquel río tan enorme, me quedé maravillado. Pregunté por su origen y me dijeron que se perdía en el corazón de África, donde estaba mi reino. Y entonces pensé, he de seguir ese río, he de explorar y regresar a mi país. Yo lo que quiero es volver a ver a los míos, a mi familia, a mis hijos, a mi esposa, mi lugar por el que he estado soñando tanto tiempo. Pero, claro, después de tantos años alguien debía estar ocupando mi poder, me usurpaba el poder, y si ahora yo regreso, me van a matar, porque ya están instalados desde hace años y tienen otros intereses. Por lo tanto, me disfrazaré. Y como me he arabizado y hablo árabe y soy musulmán, pues haré ver que soy como un mercader, que vengo de muy lejos. Se acercó con mucha cautela y encontró una mujer anciana. Y le preguntó por el rey. ¿Quién es este país? ¿Quién es el rey? Y dice, no tenemos rey, no tenemos rey. Y los notables de nuestro pueblo consultaron a los adivinos y les dijeron que el rey estaba en tierras muy lejanas y que acabaría por volver. Por lo tanto, que le esperaran. Aquella misma noche se cambió las ropas, se puso lo mejor que tenía y se fue al palacio. Y encontró ya a la familia llorando, sumida aún en el dolor. Cuando lo vieron fueron unas imágenes de una alegría incontenible. Besó a sus hijos, abrazó a las mujeres y lo que dijo es que estaba muy contento porque en su ausencia habían abrazado el Islam. El capitán y los marinos árabes estaban llorando por la historia, arrepintiéndose, pegándose golpes en el pecho de cómo podían haber actuado de una manera tan vil. Pero claro, no sabían cómo poder reparar ese daño tan enorme que le habían hecho. Y él dijo, no. Fíjate, gracias a vosotros yo he conocido la luz, la verdadera religión. Y les dijo que había una cosa que tenía dentro, que quería recompensar a su antiguo amo porque él había escapado y devolverle 10 veces lo que había pagado por él. Pero que esperaba que en un futuro, si le dio el nombre de su amo, que se pusiera en contacto con él o incluso que fuera a verle, porque le recompensaría por todo, por las pérdidas que había sufrido, ¿no? Dice, y como podéis comprender, vosotros que sois unos traidores, una pandilla de asesinos, de esclavistas, de todo lo peor, como podéis pensar, yo no os voy a dar ese dinero. Bueno, pues aquí acaba esta historia y el domingo que viene más.